Bienvenidos al videotutorial sobre el marco metodológico. En esta oportunidad vamos a ver primero el tema de los tipos. Hay dos grandes tipos, no confundir con el enfoque. El enfoque que ya hemos estudiado antes es cuantitativo o cualitativo. Ahora vienen los tipos. Hay investigación básica, pura, sustantiva o fundamental. Se caracteriza porque forma parte de un marco teórico y la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. O sea, quiere decir que va dentro de la parte teórica. Aquí tenemos algunas investigaciones básicas, como por ejemplo qué factores influyen en la separación de las parejas, o sea, queremos ver cuáles son los factores que influyen en la separación de pareja. Luego el juego y el aprendizaje de matemática, ¿no? Saber ahí una correlación. Luego también ver la relación del estado de agresividad de los padres y la autoestima de los hijos, ¿no? Esas son investigaciones correlacionales dentro de los trabajos básicos. Luego tenemos, por otro lado, la investigación aplicada o tecnológica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Si hablamos de una investigación que busca siempre solucionar un problema, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la vacuna, hemos puesto un nombre ahí, RH1-100 para el COVID-19, ¿no? Es un trabajo de investigación aplicada. Luego la robótica mejora los aprendizajes en niños autistas, también es aplicada, ¿no? Luego ya tenemos los niveles, ¿no? Tienen el objetivo de examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, ¿no? Del cual hay muchas dudas porque no se ha abordado antes, es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Entonces, ¿qué ejemplos nosotros podemos ver aquí como estudios exploratorios? Las secuelas pulmonares en pacientes que tuvieron COVID-19, ¿no? Todavía no hay estudios de analizar eso, entonces sería un estudio exploratorio porque es nuevo. La educación virtual en la educación básica produce alto nivel de aprendizaje más que el presencial en el 2020. Eso lo vamos a ver al final, es algo nuevo que todavía necesita mucha indagación. Estudios pioneros del SIDA, cuando recién se comenzó a ver el tema del SIDA, igual que el COVID, son estudios exploratorios, ¿no? Los estudios del terrorismo después de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York en el 2001, ¿no? Son estudios nuevos que hay que investigar porque no hay información, no hay antecedentes. Investigación descriptiva consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Estos buscan especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a ese análisis. Entonces aquí, por ejemplo, un censo nacional de población es un estudio descriptivo cuyo propósito es medir una serie de conceptos en un país y un momento específico. Bien que son importantes, ¿no? Por ejemplo, en el Perú mucha gente no participó en los censos y de esa manera no han estado en los padrones para poder tener asistencia económica en esta pandemia. Luego, una investigación que determine cuál de los partidos políticos tiene más seguidores en una nación, cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las últimas elecciones. Estos vienen a ser estudios de tipo descriptivo. Luego, uno de los más comunes viene a ser la investigación correlacional. Pretenden responder a preguntas de investigación como las siguientes, ¿no? ¿Aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia? A mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales. Hay mayor aprendizaje en los estudiantes de escuelas públicas con respecto a las privadas, ¿no? Son preguntas en las que se va a someter como decir, una balanza ambas variables.
Por ejemplo, aquí el juego y la psicomotricidad en niños y niñas de 5 años, el liderazgo y el desempeño laboral en las empresas grados SAC, vienen a ser de alguna manera los estudios correlacionales, que generalmente están asociados a a un tipo de investigación básica, ¿no? La investigación explicativa, van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, están dirigidos a responder por causa de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condición se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Esto lo podemos ver, por ejemplo, como término básico e importante a este nivel es causas de alto índice de deserción en los cursos de matemática en la Universidad Santo Toribio. Se quieren analizar causas y justamente aquí están en el nivel explicativo. Luego, factores influyentes del bajo nivel de inversión pública de la región Piura del presupuesto público. ¿Por qué Perú perdió la guerra con Chile? ¿No? Entonces vienen a ser temas de nivel explicativo. Luego tenemos el método, ¿no? Bernal en el 2010 entiende el método científico como un conjunto de postulados, reglas, normas para el estudio y la solución de problemas de investigación. Esto quiere decir que establece el control y la guía para el proceso de la investigación. Pero cabe destacar que dentro de los paradigmas hay muchos métodos, pero de los más resaltantes e importantes que hay que entender es el método deductivo y el método inductivo. El deductivo quiere decir que va de la parte más general a la parte más específica, ¿no? Luego el inductivo es al revés, va de la parte más particular para llegar a conclusiones más grandes. Generalmente los estudios del enfoque cuantitativo van por el método deductivo y los estudios bajo el enfoque cualitativo van con el método inductivo. ¿Por qué? Porque comienzan a estudiar personas, objetos, cosas pequeñas para luego poder categorizar en el inductivo. Sin embargo, en el deductivo lo que sucede es ven las cosas generales hasta llegar a las cosas más pequeñitas, ¿no? Esto viene a ser el método. Luego hay que ver el diseño. ¿Qué cosa es el diseño? Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener información. O sea, ¿cómo voy a obtener esa información? Eso viene a ser el diseño. En el caso de los cuantitativos se utiliza diseños para analizar el grado de certeza de las hipótesis formuladas. En el enfoque cualitativo existen diseños como etnográficos, fenomenológicos, investigación-acción, estudios de casos, entre otros, ¿no? Vamos a tener algunas de las tipologías que se utilizan aquí para poder entender cómo se escriben los diseños cuando son experimentales, ¿no? Grabarse aquí en memoria esto. Una R significa aleatorio o al azar. Una G significa ¿qué cosa? Grupo de sujetos. Que puede ser grupo 1, grupo 2, grupo 3. Miren, van dos letritas que se tienen que grabar para que me puedan entender lo posterior. R, al azar o aleatorio. G, grupo. X viene a ser un tratamiento, un estímulo o una condición experimental que se da. Ya, entonces son tres letritas. La O, una medición a los sujetos de un grupo. Una prueba, un cuestionario, una observación. Eso significa una O. Y un guión bajo significa ausencia de estímulo. Quiere decir que no hay estímulo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos como tipología para poder entender lo que voy a explicar más adelante. Entonces grábese, la R significa al azar, la G significa grupo, la X significa un estímulo, un tratamiento, la O significa una medición, una prueba, y el guioncito abajo quiere decir que hay ausencia de estímulo. Con estos 5 elementos o símbolos vamos a poder entender lo que voy a explicar más adelante.
dentro de la investigación experimental. O sea, quiere decir que va a haber una intervención. Tenemos los preexperimentos. Miren acá. En el caso de una sola medición, a un grupo se le aplica un estímulo y luego se toma la prueba. No es como decir, yo quiero aplicar ciertas estrategias a mi grupo de alumnos, le aplico las estrategias y luego le tomo un examen al final, ¿no? Puede haber un diseño de preprueba, postprueba con un solo grupo. En un grupo le tomo una primera prueba, le aplico las estrategias y le vuelvo a tomar otra prueba. Miren que los símbolos nos han servido para poder entender cómo son los diseños. En los experimentos puros, ¿no?, de la postprueba y grupo de control, aquí hay dos grupos, ¿no? Dos grupos, pero miren, tienen una característica especial. Aquí no tenían la R, acá sí tienen. ¿Eso qué significa? Que ese primer grupo ha sido escogido al azar, como también el segundo. Al primer grupo no se le ha aplicado el experimento y luego se ha tomado la prueba. Y al segundo grupo no se le ha aplicado el experimento y se ha tomado una prueba al final. ¿No? Esos son los experimentos puros. ¿Ya? Luego, los cuasi experimentos. Aquí podemos observar que no ha sido al azar, no hay R. Entonces el primer grupo se le aplicó el experimento y se le tomó una prueba. Luego al segundo grupo no se le aplicó el experimento y se le tomó la prueba. ¿Eso qué significa? Que trabajamos con grupos para poder hacer los diseños. Por ejemplo, en el caso de las vacunas para el COVID-19, ¿qué se estará haciendo? Generalmente se está escogiendo al azar y hay un grupo que le aplican la vacuna y al otro no le aplican, pero al final luego le toman a ambos, ¿no? Entonces, de esa manera tienes un grupo de control que te va a servir para luego fortalecer los resultados si realmente ese estímulo tuvo efecto, ¿no? Por eso es que he representado aquí con una X y podría representar, si hacemos un ejemplo del COVID, al tratamiento de una vacuna y al otro en la cual no se le ha aplicado el tratamiento o se le ha aplicado un tratamiento común o general. Bien, entonces de esa manera se diseñan los experimentos. Luego vamos a hacer un resumen, ¿no? Algo que vimos ya en la anterior sesión es el enfoque cuantitativo, luego el enfoque cualitativo y luego ya el mixto, que viene a ser una parte de ambos. El tipo, tenemos investigación básica, investigación aplicada. Luego tenemos el método deductivo, el método inductivo. Los deductivos generalmente están asociados para el enfoque cuantitativo y el inductivo para el enfoque cualitativo. Luego tenemos el nivel: exploratorio, correlacional, descriptivo, explicativo. Después tenemos los diseños, ¿no? Nosotros hemos explicado estos diseños de acá, básicamente para la parte experimental dentro de los cuantitativos. Los no experimentales casi están asociados a los niveles, ¿no? Y en los cualitativos tienes diseño etnográfico, fenomenológico, investigación-acción, estudio de casos, entre otros. Y luego es algo que no os he explicado en la parte anterior, pero sí es importante tenerlo en cuenta, que es la temporalidad. Transeccional significa que solamente se toman los datos una vez y longitudinal significa que se toman los datos en varios tiempos dentro de la investigación, ¿no? Bien, entonces aquí terminamos esta parte.